de la conquista espiritual. Y entonces eso explica por qué se echa mano de las lenguas indígenas como instrumentos de evangelización. Esto obliga entonces aquí a estudiar las lenguas, a preparar materiales de evangelización, y por eso tenemos hoy día documentación para el quechua, para el aymara, para hablar de las lenguas más documentadas. Así, en la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco, podemos ver hasta hoy la fórmula del bautismo en las 3 lenguas que se seguían hablando en la zona andina: puquina, quechua y aymara. El uso del quechua por parte de los evangelizadores hizo que esta lengua llegara hasta la Argentina, así como a la selva, lugares donde se habla hasta hoy. Posteriormente, hacia finales del siglo XVIII, los españoles prohibieron el uso de las lenguas indígenas. Se dieron cuenta, por ejemplo, con la revolución de Túpac Amaru, que a través del quechua se estaba fomentando justamente un movimiento de independencia, ¿no? Entonces, a partir de eso comenzaron a prohibir el quechua, ¿no? Paradójicamente, la independencia no propone la construcción de un Estado nacional, pluricultural y multilingüe, sino de uno en el que no están representados todos los peruanos, sino solo una pequeña élite de origen europeo. Aunque parezca mentira, en la práctica, la población indígena no tuvo derecho a votar, sino hasta 1979. En todo el proceso de la emancipación jamás se discute la cuestión de la lengua, qué lengua nos va a identificar. Ese problema no surge jamás en el contexto andino, para nada, es decir, no se discute. Es decir, ahí se asume que el castellano sigue siendo la lengua por excelencia, la lengua, y las otras no existen o no sirven. En este contexto, la escuela fue la encargada de imponer una cultura y una lengua. La escuela debía transmitir el idioma nacional, que era el castellano, pero también las nociones de higiene y urbanidad, que habían alcanzado un estatuto civilizatorio, que había que redimir a la raza. Es que a través de la escuela iban a levantar del piso a esta raza abyecta, como le llamaban. Fue confiada a la escuela. Cuando un profesor decía, queridos alumnos, deben dar gracias a mí porque yo les he civilizado, ¿no? Pobrecito aquel que hablaba la lengua en la escuela, eran botados, apaleados, maltratados, y es que por eso lleva en la mente, ¿no? Y el sitio más complicado de enfrentar al quechua ha sido el Colegio General Prado cuando entré ahí. Yo decía una palabra y todos se mataban de la risa. Y me dicen, ¿qué es eso? Aquel que hablaba quechua es aquella persona que, bueno, es un indio, es un cholo, es lo opuesto a lo positivo. Lamentablemente, en muchos casos, esta idea de escuela sobrevive hasta el día de hoy. El largo proceso de imposición del castellano ha determinado que muchos pueblos dejen de hablar sus lenguas por razones de discriminación y porque con ellas no pueden acceder a los principales servicios que ofrece el Estado, como salud, educación y justicia. Claramente el discurso ha sido que, desde la historia, que nuestra lengua no sirve, ¿no? Que no es válido para la sociedad. Nuestra lengua no sirve y por eso tenemos que dejarlo de hablar. Un tiempo me sentí ya frustrado, ya no quise hablar en mi idioma. Incluso con mis padres ya hablaba en castellano. Cuando ellos venían a la ciudad a visitarme, como estoy, yo quería hablar en puro castellano. Ellos me decían, pero ¿por qué estás hablando puro castellano? Ellos me hablaban en Chave, entonces ya así me pasó, o sea que casi dejo de hablar. De niño mis padres mayormente se dedicaron a hablar el castellano y pues a mí no me hablaron nunca pues en aymara, ¿no? Si la escuela, si la iglesia, todos los organismos oficiales consideran que el ser indígena es ser inferior, entonces los pueblos indígenas, justamente para no ser considerados como campesinos, como
como pobres, como analfabetos. Entonces han abandonado a veces el uso de la lengua. La imposición del castellano como la lengua de mayor utilidad y prestigio ha determinado la muerte de muchas lenguas y ha hecho que otras tengan en la actualidad apenas unos cuantos hablantes y que por tanto estén condenadas a la desaparición en los próximos años. ¿Tienen que desaparecer nuestras lenguas? ¿El castellano tiene que ser la única lengua que se hable en el Perú? No. Aprender castellano no debería significar dejar de hablar las otras lenguas del Perú. En un país multilingüe como el nuestro, todos deberíamos poder hablar nuestra propia lengua. Y mejor aún, si hablamos 2 o más lenguas. Acá na que Burtaset, señora Gasa, Mayasa, acá na Flora. Acá está Aujaba en Paikuna, Racuico, Chacal Balsata, Trabajo Cuico. Nosotros entendemos de que el niño cuando adquiere varias lenguas tiene muchas oportunidades de poder desarrollar sus competencias cognitivas. Todas mis ideas que yo tenga en mi mente de cualquier cosa, lo puedo expresar en castellano, en mi idioma, en aguajún, que yo sé un poco de aguajún, un poquito de guampis y achuar. En nuestro país, le damos mucho valor a lenguas como el inglés, el francés o el alemán, pero no valoramos de la misma manera las lenguas del Perú. El que habla lenguas indígenas tiene que aprender español, pero el que habla español no tiene que aprender nada más. Bueno, tal vez inglés, ¿no? Pero no tiene que aprender ninguna lengua indígena. Curiosamente, esta relación desigual es la que sufre el castellano en Estados Unidos, donde se encuentra completamente subordinado al inglés. Era como el mundo al revés un poco, porque como allá el español es lo que no puedes hablar español. O sea, hay unas escuelas en Nueva York que prohíben que los chicos hablen entre ellos en español. O sea, hasta en el baño, si te oyen hablando español, hay alguien ahí vigilando que dice, no, solo inglés. Y entonces acá hay gente que, o sea, alguien dice algo en quechua y dice, no, por favor, no te entiendo, habla en cristiano, dice. Esto nos muestra que el valor negativo o positivo que les atribuimos a las lenguas depende de si despreciamos o no a las personas que las usan. Entre ellos, casi todos estudiaron francés. Y cuando preguntas, pero ¿por qué francés? O sea, si México está aquí al lado y Francia está así tan lejos, ¿para qué vas a estudiar francés? Ah, pero ¿para qué quiero hablar español? Para hablar con la empleada. Así es la respuesta. Entonces es un poco así un idioma de desprecio. Tener que abandonar nuestra lengua materna significa no solo renunciar a un vínculo que nos une culturalmente con los que son como nosotros, sino también desprenderse de una parte esencial de uno mismo. O sea, la lengua no solamente es un medio de comunicación para nosotros, sino también es una forma de pensar para vivir mejor. Yo no puedo vivir encasillado como Cucama, ¿no? Siento que en quechua estoy enteramente realizada cuando le digo algo, y cuando digo en castellano siento como que no estoy transmitiendo toda mi afectividad, toda mi emoción. Hay un abrazarse sin abrazarse a veces. Hay un acariciarse sin estar acariciando en el término castellano que podríamos decir, ¿no? Entonces, es un enganche total. ¿Y te gusta aprender el Cocama? Sí. ¿Por qué te gusta? Para aprender, para recuperarles a mis abuelos. Yo al hablar con mi abuela yo le entiendo un poco. Y a veces siento ese sentimiento más quechua, más así andino que tiene el hablar quechua, el que te hable en quechua. Y yo creo que si es que yo supiera mucho más hablar quechua, sentiría más esto de mi abuela, lo que trata de transmitirme. Hasta insultos es bien bonito en quechua. Bromas es bien bonito. Insúltale así. Bueno, a una niña yo, es una niña chascosita, ¿no? Entonces en quechua es bien bonito. Yo estoy paya, entonces chatita, ¿no? Entonces, ¿cómo insulta entonces? Yo. Sacsayhuaman, pataman, acá compa, también es insulto.
También. De acuerdo con la Constitución, todas las lenguas que se hablan en el Perú son oficiales y todos los peruanos somos ciudadanos con el mismo derecho a usar nuestra lengua para acceder a los servicios que ofrece el Estado. No es de uso público el aymara. Es cierto que en la Constitución está declarada como oficial, pero en la práctica no lo es. En el periódico he leído que a las cusqueñas, que es la congresista Hilaria Supa, María, a ellos por hablar su quechua, por defender, les discrimina una tal Marta, no sé, no quiere que se hable en el Congreso. No solo podemos decir que es el idioma castellano, el quechua, el aymara, es todo, es prácticamente todo, o sea, todos conformamos este país. Todas las lenguas del Perú pueden servir para satisfacer las necesidades del mundo actual. Cuando entro en internet, yo siempre con mi hermano escribo en abajún. Si mando el celular, mensaje celular, si es de mi pueblo, escribo en abajún, todo es en abajún. Todas nuestras lenguas deberían ser útiles para desarrollarnos profesionalmente. También por el quechua he incursionado en conformar equipos técnicos en educación, para capacitación de maestros de aula en nivel primaria, para formar maestros bilingües en educación superior, para debatir temas de conocimiento y conceptos, teorías con profesionales que están en otros niveles sobre educación, sobre economía, sobre antropología. Entonces, en los últimos años se han hecho algunos avances para integrar las lenguas indígenas a la vida pública. En especial, la educación intercultural bilingüe ha contribuido a que los niños ejerzan su derecho a aprender en su propia lengua. Depende de nosotros que la historia de las lenguas del Perú y la de sus hablantes dejen el camino de la desigualdad. De nosotros depende aprender a vivir juntos en este país de muchas lenguas. Los demás de las personas dicen que somos personas menos, total somos más importantes cuando nosotros conocemos dos cosas, tanto el quechua y el castellano. Quechua y castellano rima kunisapa y ayuante canisapa ni kuikuna. O sea, hablando las dos cosas somos más importantes en nuestra comunidad. Sí. ¿Sí? Sí hablo aymara. ¿Y qué otro idioma habla? Castellano, quechua. ¿Habla 3 idiomas? Claro. ¿Tiene mucha suerte? Inglés también un poco.